sobre la roca firme de su poder. Muy buenas noches, Dios te bendiga. Vamos a estar hablando palabra de Dios y que puedas estar atento porque Dios quiere enviarnos una palabra fresca, una palabra para que nos dirija nuestra vida, para acomodar cosas que tenemos en nuestra vida. Quizás uno está pasando dificultades, problemas, y Dios tiene algo para nosotros. Y nosotros lo que tenemos que estar es atentos, porque a veces vienen las cosas del enemigo y no sabemos cómo defendernos, y siempre Dios está para pelear tu batalla, para pelear por vos. Pero uno tiene que saber escuchar a Dios, porque a veces podemos ser engañados por nosotros mismos. Entonces la palabra de Dios me refleja de saber cuándo tengo que dejarme guiar por Dios, porque a veces nos va tan mal en la vida a veces y no sabemos por qué. Si seguimos a Dios, vamos a la iglesia, leemos la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Y quizás hay un área de nosotros que nos está estorbando, no nos deja salir del lugar, no nos deja crecer. Entonces Dios viene a despertarnos para que no nos pase eso, porque nuestro corazón nos puede engañar. Y a veces un espíritu de amargura que está en nuestra vida, un espíritu de tristeza, nos gobierna toda la vida. Y toda nuestra vida, siendo aún cristiano, tenemos nuestra casa triste, nuestro matrimonio destruido, nuestros hijos bajo la droga. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que pasa? Si estoy buscando a Dios. Pero quizás hay cosas que uno dice, y bueno, qué sé yo, Dios la va a hacer cuando Él quiera, Dios lo va a sanar a mi hijo cuando Él quiera, Dios va a arreglar mi matrimonio cuando Él quiera. Y Dios dice que nosotros lo tenemos que buscar de corazón. Y que cuando nosotros lo buscamos de corazón, ahí empieza a entrar la sabiduría, y ahí se empieza a desatar y a romper ataduras que quizás están atando nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar, la relación con nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que David, mientras cayó, se le iban envejeciendo los huesos. ¿Qué es envejecer los huesos? Es que le había entrado una enfermedad, le había entrado dolores. ¿Por qué había entrado? Porque él tenía un espíritu de culpa, él había pecado, él le había fallado a Dios, había asesinado a un hombre, había fallado a lo más sagrado que él tenía, que era Dios, y él se sentía culpable. Pero un día empezó a orar, un día empezó a reconocer su falta, un día empezó a tener una comunión con Dios. Y cuando uno empieza a tener una comunión con Dios, el diablo se tiene que huir, el diablo se tiene que ir de nuestra vida, porque sea un espíritu de amargura, de tristeza o de culpa, el enemigo se acerca. Y nosotros nos vamos alejando de Dios y nos vamos acercando al enemigo. Y cuando nos acercamos al enemigo, él empieza a destruir toda nuestra manera de vivir. Sea matrimonio, sea hijos, sea nuestra economía, sea nuestra autoestima. Sea lo que sea, el diablo se acerca y empieza a destruir todo lo que se le presenta en el camino. Por eso dice Dios, todo lo que desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. Uno no tiene que desesperarse cuando algo le va mal. Lo que tiene que hacer es hablar con Dios y decirle, Señor, te pongo esto en tu mano y enséñame qué es lo que tengo que cambiar. No es hacerlo cuando quiera, Señor, no, porque Dios no lo va a hacer. Lo que Dios va a hacer es enseñarme qué paso tengo que dar, cómo tengo que actuar en diferentes circunstancias. No, que mi hijo algún día Dios lo va a sacar de la droga. No, yo algo tengo que hacer. Yo tengo que orar por él, Dios me va a revelar que vaya y que le ore la pieza, que le ore la remera, que le ore la cama, que cuando lo tenga enfrente, que le diga palabras de amor, palabras que Dios lo ama. Por más rebelde que sea, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Dios va a hacer lo sobrenatural, pero yo tengo que hacer algo que es lo natural. Entonces cuando Dios me va enseñando se van rompiendo cadenas, y todo lo que yo desato en la tierra, Dios lo desata en el cielo. Entonces todo lo que puede ir mal en mi camino empieza a revertirse para mejor. Y empiezo a entrar en un terreno de bendición. ¿Por qué? Porque le voy haciendo caso a Dios, porque voy aprendiendo de Dios. Entonces cuando uno va aprendiendo de Dios, dejo que mi corazón engañador se quede a un costado, que mis sentimientos me dominen, que los malos consejos, las malas juntas me arrastren para cosas malas, y le empiezo a hacer caso a Dios. Entonces cuando le hago caso a Dios, todo se empieza a romper, todo se empieza a quebrar, todo para bien.
Por eso dice Dios, yo tengo pensamiento de bien para ustedes. No tengo pensamiento de mal. Todos los pensamientos de Dios es de bien para nosotros. Nunca Dios dice, bueno, qué sé yo, déjalo que se golpee un poquito. No, no, porque Dios es un padre y ningún padre va a querer ver sufrir a su hijo. Nadie, ningún padre normal, porque hay de todo, ¿no?, en el mundo, pero ningún padre normal va a querer ver sufrir a sus hijos. Casi todos los padres quieren que el hijo, si el papá no estudió, que su hijo estudie, que tenga, si no pudo tener la casa, que su hijo tenga la casa, y que siempre le vaya bien, y que tenga más, y ayudarlo. Ese es un padre. Imagínese si nosotros somos carne, pensamos así. Imagínese Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso no creas que Dios bueno, está bien, son procesos que tengo que pasar. A veces sí, a veces soy yo el que me meto en el proceso, y a veces soy yo el que no reprendo, el que no echo fuera a los demonios que están atacando mi casa y mi hogar. Porque Dios me dijo, echa fuera toda clase de demonios, yo te doy autoridad, y quizás nunca lo hago. Muchas veces quizás Dios nos dice, tenés que cambiar ese carácter, y nunca lo hago. Y nunca me esfuerzo, y nunca le pido, Señor, ¿cómo hago para renovar esta manera de pensar? ¿Cómo hago, Señor, para controlar mi carácter? ¿Cómo hago, Señor? ¿Cómo hago si esto es muy fuerte? Ni siquiera tenemos la intención de decirlo. Decimos, bueno, algún día Dios, si me quiere cambiar, me va a cambiar. Y no va a cambiar nada Dios. Porque Dios me dio todo el plan y todas las armas como para que el enemigo no pueda tocar ningún área de mi vida. Por eso es importante escuchar con atención la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos va a servir para el resto de nuestra vida. Esté atento, porque algún día Dios le va a preguntar y le va a decir, yo te hablé ese día, ¿qué es lo que pasó? Por eso cada prédica que uno escucha, esté atento, que no se te vaya de tu mente, que tú esa palabra que estás escuchando la medites en tu corazón y que puedas relacionarla con un montón de áreas de la vida para poder recibir armas de destruir al enemigo y ser libre y estar completamente viviendo de gozo en gozo, de victoria en victoria. No se quede con la derrota, no se quede que su matrimonio no va a arreglarse más, no se quede que su hijo no tiene solución o que su vida ya terminó la etapa de su vida y va a vivir en fracaso siempre. No, olvídese de eso, porque Dios no se maneja de esa manera. Hasta Dios te dio el poder de la palabra, tu palabra tiene poder. Y lo que has de hablar crea en realidades. Si vos decís, yo nunca voy a poder estudiar, y nunca vas a poder estudiar. Si vos decís, nunca mis hijos no nacieron para ser profesionales, nunca lo van a hacer, porque lo estás declarando con tu boca. Estás echando una maldición, creyendo que puede ser una simple humildad. Bueno, si Dios me quiere dar, si Dios nos quiere dar, tengo que tener sabiduría para hablar. Dios hablaba y creaba cosas. Dios dijo, hágase la luz se hizo. Usted tiene que declarar, mi matrimonio va a ser una bendición. Aunque usted lo vea pata para arriba, declárelo, porque tu palabra tiene poder y empieza a asustar al diablo, o sea, lo empieza a incomodar cualquier espíritu inmundo o cualquier hechicería o brujería que le estén haciendo. Y se va a empezar a incomodar y a echar, usted lo empieza a echar con sus palabras. Por eso es importante cada día aprender más de Dios. Cada día decirle, Señor, enséñame más. Tener un espíritu enseñable todos los días. Dejar que nuestro corazón reciba la palabra de Dios y siga siendo transformado. Tener un corazón de un niño, un corazón de amar a Dios, porque Dios es un Dios de corazón. Y eso es importante para Dios y para nosotros más que para Dios, porque va a ser la solución de nuestra vida, la felicidad de nuestra vida, el gozo de nuestra vida, todo, prosperidad en todas las áreas, porque Dios nos va dando sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Solamente tenemos que escuchar, obedecer, ponerlo en práctica, y el resto lo va a hacer Dios. Pero algo tengo que hacer yo, escuchar, no ser un oidor olvidadizo. Es importante eso. Si querés llamarlo, podés hacer a los teléfonos 4442-6333. Si querés escuchar la radio por
por internet lo podés hacer en am1440.com.ar. Vamos a una alabanza y ya regresamos con la primera parte de la prédica de este día. Que Dios te bendiga. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra en la carta de Juan 3, capítulo 3. Sabe que es común ver muchas locuras en esta vida, ver muchas muertes. Ayer estaba viendo la televisión y había un muchacho que mató más de 6 personas y hirió otras 3 personas. Hoy escucho que había 2 personas enterradas, que él había matado el hombre que estaba con ella, a la madre y a la hija, y todos los días se escucha que hay muertes. Y es algo común. Y es algo que nosotros quizás a veces lo vemos tan lejos y está tan cerca, porque hay muchos accidentes de tránsito y hay muerte todos los días y muchísimas muertes. Y Jesús habla mucho de la muerte, si existe la muerte, si existe la vida eterna. Sabe que a veces uno ve como cuando un niño que nace muerto y los padres quedan sufriendo, a veces hay seres queridos, los papás o la mamá, que mueren, amigos, seres queridos, y solo estamos de paso, todo es un momento. Y queda un dolor, la persona queda un dolor de decir, ¿por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue mi mamá, mi papá, mi hermano, mi marido, mi esposa? Pero hoy vamos a ver qué dice Dios sobre la muerte. ¿Qué nos habla Dios de la muerte? Porque nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte, sino leer la Biblia y saber de que Dios habla mucho de la muerte. Y a qué vino Él, porque Él nos vino a demostrar que hay vida eterna. Él vino, muere, resucita y todo para mostrarnos de que hay vida eterna. Entonces a veces cuando alguien te pregunta, no, bueno, pero todo se termina acá y todo, nadie volvió de la muerte. ¿Quién volvió de la muerte? Te dicen. Y por lo menos yo le digo, y Jesús. Pero ¿y cómo sabés? ¿Cómo sabe? Hay una historia, hay testigos, hay un montón de cosas. Hay millones de personas que a través de los tiempos van pasando todo lo que dijo Jesús, todo lo que vio, y hoy mismo se glorifica un montón de cosas. Por eso es muy bueno estar enterado de qué pasó desde la muerte. ¿Tenemos que tener miedo a la muerte? ¿Es para tanto? ¿O es un paso nada más? ¿Sabe que en Juan 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? Entonces siempre Dios habló ahí y demostró cosas. Por ejemplo, en Marcos 5, si puede abrir la palabra de Dios, Dios quiso demostrar cómo se hace, cómo es la resurrección, cómo es que la muerte no tiene poder sobre Dios. Entonces se metió en cada vez más en profundidad para demostrarle, en aquella época a los fariseos y hasta ahora mismo a nosotros, de cómo es que Él tiene poder para darle vida a los muertos. Lo hizo con la hija de Jairo, que la levanta de la cama, y la hija de Jairo, que ya estaba muerta, resucita. Dice la palabra de Dios en Marcos 5:38, dice, y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vino al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué se alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duermen. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahí hace una de las demostraciones de Dios que la muerte no existe, que Él vino a derrotar a la muerte, a sacarle al diablo el poder de la muerte, porque mucha gente siempre está bajo la servidumbre, bajo la esclavitud de la muerte. Yo he escuchado gente que decía, y bueno, no, yo me quiero vender todo y antes de morirme comer todo, y tus hijos, dejá a mis hijos que se la arreglen.
No, yo quiero divertirme, y toman y se drogan después se quedan en la miseria, después terminan durmiendo en una plaza o sufriendo como un perro en la camilla de un hospital porque se contagió toda clase de enfermedad y ni siquiera le quedó para los remedios, porque tuvo un pensamiento de decir, bueno, es hasta acá y listo y se acabó. Y es ridículo pensar que tanta perfección de Dios se termina acá. Es imposible eso. Por eso el Señor fue aclarando y se fue metiendo más en profundidad para que las personas crean. A la hija de Jairo la levanta de la cama, pero después da un paso más para adelante. Dios quiere demostrar que hay más poder. Resucita a la hija de una viuda de la ciudad de Naín, que ya estaba en el cajón, que ya estaba para ser enterrada. Vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas. Hoy vamos a estar muy de Biblia, porque es importante testificar lo que estamos diciendo con la Biblia, con la palabra de Dios. 7, versículo 13 dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó la que había muerto y comenzó a hablar, y la dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y todas las cosas el Señor las hacía, primero en una cama, después en un cajón, y resucitaba a las personas, demostrando, diciendo, yo soy la vida, yo tengo el poder sobre la vida, yo soy Dios. No crean que esto se termina acá. Hay vida después de la muerte, hay vida eterna. Podés ir al cielo conmigo, también podés ir al infierno. Sea lo que sea, va a ser eterno. O una vida eterna en el cielo o una vida eterna en el infierno. Pero vida eterna hay. No es que morir, se te puede morir tu cuerpo, pero no tu espíritu. Tus sentimientos, todo lo tuyo va a seguir existiendo. En el cielo o en el infierno, pero vida eterna va a haber. ¿A qué vino Jesús? Para perdonar nuestros pecados, para reconciliar al hombre con Dios, también para mostrarnos el camino que hay que seguir y ganar del cielo, pero lo principal de todo que vino a mostrar es la resurrección, que después de la muerte hay vida eterna, en el cielo, en el infierno, pero la vida sigue. No es que en un cajón se termina todo, no es que cuando te morís todo terminó. Cuando alguien pierde un ser querido, muchos se preguntan si algún día van a ver ese ser querido. Si es cierto el cielo, si es cierto la vida después de la muerte. Por eso hoy estamos hablando de mucha palabra de Dios. En Isaías 25, versículo 9, dice, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En Apocalipsis 21, en el capítulo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Siempre Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, habla de la vida eterna. Por eso no hay que tener miedo ni temor. Lo que sí hay que tener un temor hacia Dios, de saber que si no vamos por ese camino que nos muestra, nos vamos a una vida eterna en el infierno. Por eso hoy quizás me está escuchando una persona que puede ser tu último día. Entonces hoy Dios te invita a entrar en su reino. Te está diciendo, si me aceptás como Salvador, tendrás vida eterna. Si me aceptás como tu único Dios, tendrás vida eterna. Si renunciás a todo pacto que hiciste con el diablo y me aceptás como tu Salvador, como tu Señor, tendrás vida eterna. Yo te aseguro que tendrás vida eterna. A veces hay personas que están ya al borde de irse para el otro lado. A mí me tocó predicar a personas que ya se iban para el otro lado
Entonces fui y le prediqué para que acepten al Señor, y aún a un pasito de la muerte no quieren aceptar a Dios. No lo quieren hacer. Y yo le decía, pero ¿qué te cuesta aceptar a Dios? ¿Qué te cuesta? Tenía un cáncer fulminante y ya no había solución. Una persona atea. Y no quería, y no quería. Entonces yo le digo, pero te estás por morir. ¿Qué te cuesta? Aceptar, Dios te está dando una posibilidad. Y se murió. Y no aceptó a Dios. Porque a veces tenemos toda una vida de ser endurecidos. Por eso Dios siempre, Jesús vino a mostrarnos cómo es la vida eterna. Primero en una cama resucita a alguien. Después en un cajón. Y siempre va un poco más allá. Después resucita a un hombre que está 4 días muerto, que es Lázaro. Que hasta sus propios amigos decían, ¿por qué no viniste antes? ¿Qué pasó? Lázaro murió, es tu amigo. Y sin embargo, 4 días estuvo dentro de la cueva, y sin embargo el Señor dijo, corre la piedra y sal de ahí, y Lázaro salió, todo atado, y le dijo el Señor desatarle. Hasta lo último el Señor, Él mismo se metió en esa muerte, y al 3er día lo vemos resucitado. Abra la palabra de Dios en Hebreo. Hebreo, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios, así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Servidumbre quiere decir bajo sujeto de esclavitud, de tener miedo porque la muerte se le acercaba. Y uno no tiene que tener miedo porque tiene que saber que hay vida eterna, que en un abrir y cerrar los ojos nosotros nos vamos a ver con un cuerpo nuevo y glorificado por Dios. Por eso es lindo saber lo que Dios nos quiere decir. ¿Sabe que a veces cuando se muere un ser querido, hay personas que quedan llenos de tristeza, llenos de dolor, y hasta se enojan con Dios? Y muchos dicen, ahí se termina todo, de ahí nadie volvió. Y se olvidan de que hubo alguien que volvió, que es Jesús. Por eso es importante entender lo que Dios nos quiere decir, entender la palabra, porque podemos cometer un error que nos puede costar toda una vida sin saber lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos quiere hablar, lo que Dios nos quiere decir. Sabe que a veces, a mí me pasó que hubo una época donde no podía dormir, tenía miedo de no despertar. Y fue fuerte, un espíritu que me estaba atacando, un espíritu inmundo que me estaba atacando. Y hubo días hasta que me di cuenta de que Dios me dio autoridad para reprenderlo. Y cuando empecé a orar a la noche y a reprenderlo, empecé a dormir tranquilo. Pero hubo noches que no dormí en toda la noche, por el temor a no despertar. No me acuerdo si tenía 42 años, 43, 44, algo así tenía. Por eso uno si le está pasando eso ahora, repréndalo. Ore a la noche. No tenga miedo a lo que puede significar la muerte. Porque Jesús vino a darte vida y vida en abundancia. Y tendrás largura de vida si obedeces al Señor. Pero no tengas miedo ni haga locuras. No haga locuras. Yo estaba viendo este caso que mata a 6 personas, este muchacho, y que tiene 35 años. Ya está, no sale más. Toda la vida arruinado y él arruinando a otras personas. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces se le ha predicado? ¿Y cuántas veces y cuántos pactos habrá hecho con otras cosas? Y nunca aceptó al Dios vivo, al Dios verdadero. Y Dios llama, y Dios habla. Muchas veces a los padres le dice, dejá que los niños vengan a mí. Y hasta le prohíben conocer a Dios, le prohíben. Siendo cristiano le prohíben